Y con todo esto es momento de dar paso a nuestro primer análisis de al día y lo hacemos con José Lizán, como suele ser habitual cada martes, gestor de Reto Magnum SICAV en Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, si te parece, hoy siempre estamos hablando, parece que el guión parte siempre de Estados Unidos, de Europa, pero yo creo que ahora se impone mirar al Reino Unido, a ese desplome de la libra. Lo hemos visto, se recupera en parte tras haber tocado en la madrugada del lunes ese mínimo histórico. Decepcionaba el comunicado de Andrew Bailey descartando una intervención en los tipos antes de la próxima reunión oficial dentro del calendario. Y en este contexto quería preguntarte de alguna manera, bueno, cómo estás viendo este movimiento en el mercado de divisas, cómo lo explicas, y por otra parte, si podríamos esperar una acción coordinada para frenar el dólar como ya se vio en 1985. Bueno, pues yo creo que no es solo contra la libra, ¿no? Al final el dólar index pues va escalando poquito a poco posiciones y la fortaleza del dólar a nivel mundial está siendo enorme, ¿no? Contra muchísimos pares, salvo los países que son exportadores de materia prima. En general, contra el resto de países, la fortaleza del dólar es enorme, ¿no? Y salvo excepciones, como digo, como pueda ser Canadá, pueda ser Sudáfrica, Brasil, México, países que son netamente exportadores de materia prima, el resto de países, los que son importadores de materia prima en general, pues están sufriendo una gran depreciación de sus divisas, ¿no? Y al final, si nos fijamos, en todos ellos confluye un poco los mismos factores, ¿no? Confluye déficits comerciales enormes aumentando después de periodos de superávit, ¿no? En el caso del euro es evidente que hemos pasado de tener un superávit comercial a un gran déficit en prácticamente 12 meses y eso está afectando muchísimo a la divisa, y confluye en un momento en el que la subida de tipos de los bancos centrales de esos países va por detrás de la Reserva Federal, ¿no? en su proceso de escalada de tipos, ¿no? Tanto el Banco de Inglaterra, aunque va acelerado, como el Banco Central Europeo, va muy por detrás de la Reserva Federal en su proceso de subida de tipos, ¿no? Entonces se da ese doble efecto, ¿no? Un déficit comercial en aumento y una política de tipos de interés pues que endureciéndose va más lento que lo que lo está haciendo la Reserva Federal, ¿no? Y eso está tumbando las divisas. Además, en el caso de Reino Unido se ha unido pues el anuncio de nuevas políticas de rebaja fiscal, ¿no? Aumentando la expectativa de un mayor déficit fiscal por parte del gobierno, con lo cual no ha sentado nada bien ese tipo de medidas en un momento en el que la inflación no ha hecho pico y en la que todavía no se ha acabado ese proceso de endurecimiento monetario por parte del Banco de Inglaterra. Yo creo que esa medida anunciada por el gobierno inglés ha venido a destiempo. Creo que primero, probablemente, antes de anunciar ese tipo de medidas muy agresivas en rebajas fiscales, probablemente se tenga que ver un poco el pico de inflación y se tenga que ver un poco que está controlada la situación, y eso es lo que ha tumbado a la libra, ¿no? Yo creo que todo el proceso, esta fortaleza del dólar, lo que hemos comentado aquí alguna vez, el mundo se ha estado apalancando en dólares durante prácticamente una década, ¿no? Los tipos cero y una Reserva Federal inyectando monetariamente de forma masiva dólares al sistema ha permitido un gran apalancamiento a nivel mundial, y ahora se está produciendo un gran desapalancamiento a nivel mundial, y ese desapalancamiento lo que hace es vender activos en otras divisas para comprar dólares y devolver esos dólares de los préstamos, ¿no? A tipo cero, porque ya no están a tipo cero, ya se están encareciendo, ¿no? Yo creo que en ese proceso es en el que se ha producido esa fortaleza del dólar. Está bastante avanzado porque lógicamente la Reserva Federal está endureciendo mucho la política de tipos, pero es un poco deshacer el carry trade sobre el dólar y en general deshacer el apalancamiento a nivel mundial, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de desapalancamiento a nivel mundial, lo estamos viendo, hay un drenaje de liquidez, los bancos centrales están reduciendo sus balances y los inversores privados están desapalancándose, ¿no? Y ese proceso fortalece al dólar porque el dólar ha sido el que más quantitative easing del mundo ha realizado y donde más se han apalancado los grandes inversores a nivel mundial es en dólares, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que subyace detrás de toda esta fortaleza del dólar, ¿no? Pero bueno, en el caso europeo y inglés, gran déficit comercial, una política monetaria que va más lenta que la Reserva Federal
y un pico de inflación que no termina de llegar, ¿no? Y eso pues augura normalmente, lo que pasa es que no estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? Esto es muy común en países emergentes o es muy común en países menos desarrollados, y la política monetaria siempre coge un camino, ¿no? Que es subir tipos de interés de forma agresiva para tratar de defender tu tipo de cambio y controlar la inflación, ¿no? Lo que pasa es que en Occidente se nos había olvidado que esto podía suceder, ¿no? Y yo creo que ahora estamos sufriendo pues un poco lo que hemos visto en muchos países emergentes durante muchos años, ¿no? De hecho, al calor de lo que estás señalando, vienen las declaraciones, ¿no?, de la presidenta de la Fed de Cleveland, que anoche señalaba como si hay que equivocarse de alguna manera, era mejor subir las tasas y mantener una política monetaria restrictiva. Dice, mejor es cederse que quedarse corto, porque aún así es mejor esa recesión que los efectos de esa inflación. También, por otra parte, señalaba Christine Lagarde como la subida de tipos va a seguir, aunque todo dependerá de los datos, pero señalaba que también los gobiernos tienen que mover ficha, no pueden ir en contra de las políticas monetarias, sino tienen que sumarse. De alguna manera, en ese escenario y después de haber visto lo que han hecho, ese anuncio de recorte impositivo también, que no ha sentado demasiado bien en el Reino Unido, mirando a Estados Unidos, mirando a Europa, ¿hacia dónde pueden sumarse más esos movimientos? No sé cómo ves esa escalada de tipos, esos movimientos, si puede añadirse algo más a esa lucha contra la inflación o si el camino ya está marcado y es invariable. Bueno, yo creo que todos los bancos centrales, la prioridad actual no es el crecimiento económico, no es la situación económica, sino es anclar las expectativas de inflación a largo plazo, ¿no? Porque, como decías, una inflación no anclada y unas expectativas de inflación descontroladas pues generan un daño económico muchísimo mayor que una recesión de corto plazo por haber endurecido la política monetaria, ¿no? Y yo creo que no me cabe duda, y más en unas economías que sus divisas se están tumbando y se están depreciando al ritmo que lo están haciendo, que vamos a tener un endurecimiento de los tipos de interés tanto en Reino Unido como en Europa, y de forma acelerada hasta que no veamos a la inflación subyacente doblegar, ¿no? Y hasta que el sector servicios, que está penando mucho al alza la inflación, no sufra una ralentización suficiente como para que los precios se moderen, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que están tratando los bancos centrales de hacer ahora. Están endureciendo muchísimo la política monetaria también para afectar sobre alquileres, que sobre todo en Estados Unidos están presionando muchísimo todo lo que es la inflación subyacente, ¿no? El peso del alquiler y la vivienda está haciendo que se vea muy alta esa presión en la inflación subyacente, y creemos que la prioridad actual es anclar esas expectativas de inflación. Es una crisis de oferta, lo hemos comentado muchas veces, inflación de oferta, ¿no? Por una restricción a un acceso a commodities que estaba antes garantizado y que desde el COVID se rompió, y que con todos los movimientos geopolíticos pues se ha encarecido los insumos para los costes de producción y se ha trasladado a todo el sector servicios y a todos los sectores de la economía, ¿no? Y yo creo que eso, aunque duela, el único camino que hay es generar una recesión para frenarlo y pararlo, ¿no? Esa escalada, y anclar las expectativas a largo plazo. Y yo creo que el commitment, como se suele decir en inglés, ¿no? de los bancos centrales ahora mismo con ese objetivo es máximo, ¿no? Yo creo que han ido por detrás y muy probablemente ahora se pasarán de frenada y tardarán en doblegar su discurso de restrictivo hasta que tengan muy claro que las expectativas de inflación a largo plazo se han anclado de forma no garantizada, pero sí de forma fuerte, ¿no? Antes de preguntarte sobre, bueno, la colocación de Porsche en el mercado, que quería también que nos detuviéramos en este asunto, querría preguntarte, José, mirando a lo que está siendo el comportamiento de los mercados y viendo además esos niveles que se está alcanzando, el S&P cerrando al nivel más bajo desde diciembre de 2020, ¿cuál es el escenario que veis de cara a la inversión? ¿Dónde veis las oportunidades para estar, para marcharse? ¿Cuál es esa radiografía que manejáis ahora mismo? ¿Qué estrategia para invertir? Bueno, yo creo que hasta que el desempleo no se produzca, ¿no? Y no veamos niveles de desempleo altos y no veamos, o subiendo, ¿no? O crecientes, y no veamos una inflación subyacente moderándose
fundamentalmente en el sector servicios, la Fed no va a cambiar el discurso, ¿no? Y hasta que eso no suceda, yo creo que las tendencias van a continuar. Creo que va a continuar la fortaleza del dólar. Creo que los bonos americanos probablemente se vayan por encima del 4% el 10 años, que ya estamos acercándonos. Y creo que las tendencias del mercado de equities en un mercado drenando liquidez y con los bancos centrales reduciendo sus balances, pues va a ser una tendencia bajista. Además, viene un tercer trimestre que muy probablemente esté inundado de profit warnings y de rebajas de estimaciones, y probablemente eso traiga rebajas de estimaciones del consenso de analistas muy fuerte. Ya las grandes casas de análisis están bajando los objetivos. Puede haber rebotes de corto plazo, pero yo creo que hasta un primer trimestre del año que viene es muy probable que no veamos un poco ese fin del discurso duro de los bancos centrales, ¿no? Que hasta que la inflación subyacente no doblegue y hasta que el empleo pues no se erosione lo suficiente como para afectar al sector servicios, creo que va a ser difícil que los mercados cambien sus tendencias, ¿no? La fortaleza del dólar contra otras divisas, salvo las de los países exportadores de materia prima, mercados de equity a la baja, bonos a la baja, yields al alza, pues muy probablemente eso siga siendo un poco el escenario que tengamos al menos 2 o 3 trimestres. Puede haber rebotes de corto plazo porque los mercados no son lineales, pero creo que muy probablemente se termine por perforar la zona del 3.600 del Standard & Poor's y se vaya más a un objetivo del 3.200, que es un poco donde nosotros pensamos que las bolsas probablemente hagan un suelo temporal. ¿Qué hacer a corto plazo? Pues estar prudentes desde nuestro punto de vista y estar largos de sectores que creemos que pueden seguir funcionando, como es la alimentación y la bebida, como puede ser el sector real bancario, sobre todo en la banca retail comercial, que creemos que está funcionando muy bien contra el mercado en términos relativos y creemos que lo va a seguir haciendo bien en términos absolutos. Quizás la energía haya corregido mucho y sea un sector que esté dando una oportunidad de subirnos a un sector que creemos que es estratégico. Y eso es un poco donde centramos nuestras inversiones a día de hoy, con baja exposición, centrados en esos sectores largos de dólar y esperando un poco que se haga el suelo en los mercados para poder incrementar posiciones, ¿no? Pero no vemos todavía que se haya producido un movimiento de capitulación o de pánico lo suficientemente profundo como para que podamos considerar que estamos ya en el suelo de mercado. Mirando al mercado y además en un pleno momento de sequía de colocaciones, sobre todo aquí en Europa, de esas OPVs, de esas OPIs por sus siglas en inglés, estamos pendientes de lo que va a ser la salida a bolsa de Porsche este jueves. Parece que se maneja esa salida a bolsa, esa colocación en el rango alto de la horquilla de precios. Quería preguntarte cómo estás viendo esta colocación y si de alguna manera esa animación que circula en torno a la salida, a la entrada en el mercado de Porsche podría reanimar el mercado, o tenemos que seguir con la idea de que va a seguir un año de sequía también en lo bursátil. Bueno, es una de las joyas del sector, ¿no? Al final el Porsche, la marca Porsche, a pesar de que vende en volumen, pues solo un 3% de las ventas de todo el grupo, es la más rentable del grupo y representa casi un 25% de su beneficio, con lo cual es una de las joyas dentro del grupo Volkswagen, ¿no? Y está generando mucha expectación, yo creo que se va a colocar bien, ya hay una serie de inversores institucionales que han garantizado prácticamente el IPO, ¿no? Con una demanda de casi 4 billones entre 4 inversores, Qatar, Noruega y alguno más, que garantizan que va a ser un éxito esa OPV. Parece que la demanda es muy fuerte y va a salir en el rango alto y parece que va a ser un éxito dentro del sector automóvil, pero no se puede trasladar al conjunto del sector, ¿no? Yo creo que es un nicho, son vehículos de lujo, no sufre tanto el lujo en tiempos de crisis como sufre otros sectores. Lo hemos visto en las últimas cifras del segundo trimestre del sector lujo, que siguen las ventas creciendo y sigue el negocio funcionando, con lo cual Porsche lo podemos considerar más una marca de lujo que una marca de un productor de automóviles al uso, ¿no? o de la calle, ¿no? Lo que menos nos gusta es el entramado, ¿no? El entramado societario tan complejo que tiene el grupo Volkswagen. Al final no tienes los derechos de voto, sí que tienes una prioridad sobre los derechos económicos y sobre los dividendos, pero lo peor, como digo, es la parte de gobernanza, ¿no? del grupo, y eso probablemente pues a muchos grupos inversores que llevan la parte de ESG al límite y con mucha consideración, pues les echará para atrás de acudir a la OPV, pero a otros inversores no. Como digo, ya hay 4 grandes grupos que han garantizado prácticamente la OPV. Parece que va a salir en el rango alto y yo creo que será un éxito por las cifras de rentabilidad que tiene el propio grupo. Están muy avanzados en la electrificación y, como digo, es más un producto de lujo
que un producto de un fabricante de coches comunes para la sociedad de la clase media, ¿no? Entonces yo creo que se va a considerar como un stock de lujo, ¿no? Como puede considerarse las acciones de Race de Ferrari o como puede considerarse pues otro tipo de productos o bienes de lujo, ¿no? Así que yo creo que por ahí van un poco los tiros y sobre todo la parte de ESG, de gobernanza, ese entramado societario tan complejo, esa estructura de interrelazada entre Volkswagen, Porsche SE, Porsche AG, los derechos de voto, todo ese entramado tan complejo que hay, pues yo creo que es lo que es el gran pero que se le pone a esta IPO, ¿no? Pero yo creo que parece que va a ser un éxito, que va a salir en la parte alta y como digo, yo creo que va a ser un éxito porque es considerado lujo, ¿no? Y las cifras así lo muestran y la resiliencia que tiene en tiempos de crisis es enorme porque el que se puede comprar o permitir uno de los modelos de este grupo, pues desde luego no está preocupado tanto por la inflación o por la situación económica, sino son grandes rentas que se lo comprarían igualmente en tiempos de crisis que no, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, de consejo, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Cafen Asset Managers. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos.